Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este evento realizado por el compañero Eduardo Rivas, que también es librero de aquí del Bazar de Libros San Fernando, un apasionado por varios temas de la historia, tanto mexicana como en este caso vemos con este tema de la cristiada, como también un librero comprometido también con las causas humanas, sociales, internacionales, como es el caso de el apoyo al pueblo palestino, que también aquí se han realizado algunos eventos en apoyo al pueblo palestino, donde también ha participado el compañero Eduardo. Y bueno, pues también le agradecemos que haya traído su colección de libros y documentos que tiene sobre la cristiada, que como ven es una colección bastante amplia, que seguramente le ha llevado mucho esfuerzo y muchos años irla realizando. Y bueno, también tenemos aquí en este evento exhibición de algunos documentos. Por ejemplo, hay un disco de corridos de la rebelión cristera que realizó Lina en su colección de corridos y canciones de temas históricos. También hay exhibición de algunas fotografías de época del fusilamiento del Padre Pro. Y bueno, pues estamos contentos con su presencia, les agradecemos que hayan venido a esta charla. Y pues, solamente comentar que la charla se enmarca en las actividades culturales que realiza el Bazar de Libros San Fernando, que cada sábado o cada 15 días realizamos aquí diversas actividades, tanto presentaciones de libro, obras de teatro, conciertos y otras más, con el fin de, bueno, ser un puente de cultura entre los artistas, los investigadores, los escritores y el público que acude aquí al Bazar de Libros San Fernando. Entonces, damos las gracias por su asistencia y bueno, pues le dejamos la palabra a Eduardo para que inicie con la charla. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer aquí al compañero por la introducción. Por supuesto, agradecer también a la organización del Bazar de aquí de Libros de San Fernando por la invitación y por el espacio, siempre recibiendo este tipo de temáticas importantes. Como ya bien lo comentaba el compañero, vamos a tratar el día de hoy un aspecto un tanto que se ha dejado, no diría yo en el olvido, pero que se ha dejado en segundo plano, quizás también por la Iglesia y por el Estado durante muchos años, un conflicto del que estoy seguro de que poca gente ha escuchado, por lo menos en los planes de estudio, ¿no? De secundaria, de preparatoria, de universidad. En realidad es un tema que ha estado muy por debajo de la mesa y a veces yo creo que pues quizás este problema entre Iglesia y Estado de alguna manera fue un tema quizás un tanto vergonzoso y que los llevó a ocultar lo que ha sucedido durante tantos años. Van a ser los 100 años el año que viene, entonces hay en la República bastantes actividades, ha habido charlas, hay congregaciones, hay misas, caminatas, hay celebraciones de todo tipo, por lo general en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán. Ahorita se han estado viendo en Puebla, en Morelos también, va a haber un congreso el año que viene en Cancún, entonces se espera bastante actividad sobre el tema. Inicialmente esta colección de libros se inició hace unos 10 años más o menos, quizás, aunque en realidad tiene unos 5 años en que empecé a reunirla de manera sistemática. Y bueno, aquí podemos encontrar un poco del tema de ambos bandos, tanto la perspectiva de la Iglesia como la perspectiva también del gobierno federal. Entonces creo que es una exposición un tanto amplia, también abarca un poco sobre la vida de los mártires, sobre algunos combatientes, aspectos de la vida cotidiana de esos tiempos. Por supuesto hay algunos compendios, trabajos muy conocidos, como los del Dr. Meyer, que es uno de los iniciadores en la investigación de este tema.
están los trabajos de Alicia Olivera Sedano, por ejemplo, que también es pionera antes todavía que Meyer en este tema. Hay libros del lado federal, como ya les decía, como son los de Silvano Barba González, que fue gobernador del estado de Jalisco en años de la Cristiada. Está el del general Cristóbal Rodríguez, que también nos expone una visión desde el lado federal de los acontecimientos. Entonces, pues bueno, ahora sí que hay de dónde escoger, y es un tema que, bueno, siempre ha causado mucha expectativa, mucha confrontación, dependiendo de la perspectiva con la que uno lo aborde. Para muchos puede ser un conflicto en el que se involucró el fanatismo, para otros puede ser algo un tanto distinto, puede ser fervor todavía, ¿no? Lo que se puede manejar, pero bueno, creo que a lo largo de la charla y a lo largo de los trabajos que yo espero que se van a realizar en los próximos 3 años, vamos a poder ir como dilucidando en realidad qué es lo que ha pasado y qué fue más bien lo que pasó en estos 3 años de confrontación. De inicio hay que mencionar que las guerras aquí en México que han involucrado religiones o creencias no necesariamente vinculadas con el catolicismo, siempre han estado presentes, particularmente después de la conquista. Se dejaron ver muchos levantamientos en distintos estados de la República. Yucatán es uno de los ejemplos con más levantamientos de este tipo durante el siglo XVI, Chiapas, por supuesto, algunas zonas del Bajío también en el norte, en Sonora, en Durango, pero al final esto es un tanto distinto. ¿Por qué? Porque no eran levantamientos relacionados con el catolicismo, como ya lo mencionaba. Muchos eran relacionados con creencias ancestrales, con la lucha precisamente de la imposición de la nueva religión que vinieron a imponer los españoles. Entonces, muchos de estos levantamientos eran relacionados a creencias, a dogmas, pero también aparecieron figuras que decían que la Virgen se les había aparecido, por ejemplo, ¿no? Aparecían de repente cajitas que caían del cielo y que daban la orden de levantarse contra los tiranos, contra los españoles. Aparecían oráculos, piedras que hablaban, ¿no? En Yucatán está el caso de la cruz parlante durante la guerra de castas, también en el siglo XIX, ¿no? Hubo muchos levantamientos de este tipo, muchas figuras que se dieron a conocer, gente que se proclamaba santos, gente que, como había comentado, mencionaban a veces que la Virgen les llamaba o se les aparecían en un árbol o en un arroyo o en una piedra, ¿no? Y llamaban a la rebelión. Hay muchos casos de estos. Incluso en Chiapas llegó a haber el caso de que crucificaron por ahí a un niño, a un muchacho al que se le estaba dando el papel de nuevo Jesucristo. Pero bueno, a lo que voy es que este tipo de violencia generada por los dogmas y por las creencias, de alguna manera siempre ha estado presente, ¿no? en los conflictos aquí en el país. Pero bien, el conflicto que nos atañe es directamente uno relacionado con la Iglesia Católica y con el Estado, y que se dio aquí en el país principalmente, o por lo menos lo más álgido, que fue el conflicto armado, abarcó entre 1926 y 1929. Podríamos hablar de algunos antecedentes, quizás no como acontecimientos en línea directa que nos llevaron a la guerra, pero sí algunos antecedentes que nos ayudarían a entender esa relación tensa entre Iglesia y Estado, ¿no? Particularmente hablaría de la reforma a la Constitución de 1857 durante el gobierno liberal. Como ustedes saben, se hicieron algunas modificaciones que a la Iglesia le restaron poder económico, político y social. Como ustedes saben, en ese tiempo gran parte de la vida, no solamente las creencias, también la vida jurídica de los mexicanos estaba regido por la Iglesia. Ellos estaban a cargo de las defunciones, de los matrimonios, de las bodas, de los bautizos. Entonces ellos tenían control de alguna manera sobre todo este sistema. Algo que al gobierno, pues bueno, no le caía para nada bien,
con estas reformas de febrero de 1857, y bueno, y que al final se terminaron aplicando hasta 1861 por los 3 años que suscitaron estas reformas. Repito, restaron poder económico, político y social a la Iglesia, porque atacaba directamente la ley de bienes eclesiásticos. También se dio la ley de matrimonio civil, la orgánica del registro civil y la de secularización de cementerios también, por supuesto la ley de libertad de cultos. Estas reformas fueron impulsadas por el gobierno de Juárez, por Comonfort particularmente, y aunque también tuvieron algunos aportes en el ámbito social, pues de hecho quedó prohibida la tortura, quedó prohibido la esclavitud, ¿no? Las alcabalas también, la libre expresión se proclamó. Entonces, bueno, en algunos aspectos podría haber sido de alguna manera apoyó, ¿no?, a la sociedad, pero de otra manera vemos que afectó directamente a la Iglesia. Posteriormente, ya durante el Porfiriato y gobierno de Madero, las relaciones con la Iglesia siguieron siendo tensas, con altibajos, pero nada similar a lo que vendría después. Incluso todavía en 1911, ya con la efervescencia plena de la Revolución, se da la inauguración del Partido Católico Nacional en 1911. Entonces había un clima en que, si bien la Iglesia estaba siendo de alguna manera pues perseguida, se podría decir, todavía hasta ese momento estaba siendo bastante tolerada, ¿no? Cosa que ya después, con Carranza, empezamos a ver que ya se empieza a aplicar un sistema ya más fuerte contra la Iglesia. Posteriormente vendría la Constitución de 1917, pero ya desde antes, desde 1914, veníamos viendo un clima ya de anticlericalismo muy fuerte, no solo en la ciudad de aquí de México, también en algunos estados de la República. En Veracruz, en Orizaba, aquí en México, en Puebla, se asaltaron algunos templos, se expulsó a varios padres que eran extranjeros. Todo esto ocurría durante todo este proceso revolucionario. Entonces se podría decir que el gobierno estaba un tanto pues ocupado y no podía meter las manos tampoco de lleno, ¿no?, en el ámbito con la Iglesia. Hay que mencionar también un aspecto interesante y todavía anterior, que no podemos dejar de recalcar, que fue la encíclica Rerum Novarum, que sale en 1895 desde el Vaticano. Roma lanza esta encíclica, y la línea de trabajo que se espera después de esta encíclica de 1895 es una línea de trabajo de acción católica social muy apegada a las demandas de la ciudadanía y del pueblo. Esto empieza a finales de ese siglo y se empieza a ver particularmente ya en los primeros años de 1900, como les decía, durante el Porfiriato, durante el maderismo, se dejó ver, porque durante todos esos años empezó a haber bastante actividad de la Iglesia, empezaron a desarrollarse congresos internacionales, empezaron a crearse congregaciones, organizaciones católicas, órdenes, cofradías, y todo esto que estaba muy de manera diseminada, al final, antes de la guerra, terminarían unificándose en lo que vendría siendo la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Eso sería un poco después, ya hasta 1925. Pero bueno, el caso es que este era el clima durante la Revolución, la tolerancia a la Iglesia, pero con altibajos, ¿no? Y bastante actividad. De hecho, hay que mencionar que ya en 1914 incluso la nación completa había sido consagrada al corazón al Sagrado Corazón de Jesús, algo que para nada le cayó bien al gobierno y que veían directamente como una afrenta. Todavía en 1924, también antes de los sucesos de la guerra, había habido un congreso internacional eucarístico muy importante,
que si bien se desarrolló, el gobierno pues ya cada vez más estaba notando este ambiente de confrontación y veía que cada vez más la iglesia se ponía en un papel en el que cada vez tenía más poder en el ámbito social, y por supuesto seguían manteniendo algunos privilegios económicos y de propiedades, ¿no? Algunas de las organizaciones, repito, que surgieron en estos años y que tenían ese cariz de movimiento social, alguna de ellas, una muy importante, que jugó un papel muy importante durante el conflicto y antes, fue la ACJM, la Asociación de la Juventud Católica Mexicana, una organización que fue fundada por el padre Bernard, de origen francés, y que tenía el modelo de acción católica galo, ¿no? Y lo mismo, de acercamiento a los problemas sociales, ¿no? Tenían una visión de resolver las problemáticas sociales a partir de la doctrina católica. Esta organización se funda en 1913 y es aglutinante de miles de jóvenes en todos los estados de la República, con encargados por barrio, por iglesia, por calle, una organización muy militante, y de la cual posteriormente saldrían los cuadros que iban a llenar las cabezas de guerra de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa ya durante el 26 al 29. Precisamente esta organización, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, como les decía, se funda antes de la guerra para aglutinar todos esos esfuerzos que ya se venían realizando no solo en el ámbito pacífico, también en el ámbito, pues se podría decir, beligerante. Una organización, repito, de corte militante, que en un principio fue pacífica, con cuadros preparados en el ámbito de la movilización de masas y también pues obviamente de la religión. Ellos tenían, repito, encargados por manzana, por parroquia, por ciudad, y llegaron a tener hasta 14 centros regionales más o menos en todo el país ya durante la guerra, y con alrededor de unos 100 centros locales de actividad y de dirigencia. Otra organización que debemos destacar durante estos años fue la Unión Popular. Esta organización la funda Anacleto González Flores, el beato Anacleto, en Jalisco, una organización también militante, desligada de la iglesia, pero obviamente también con ese perfil de organización de movimiento católico, ¿no? Social. Y también esta organización entró a la guerra, pero ya muy al final, porque Anacleto González, que fue su fundador y que también fue dirigente de la ACJM y posteriormente de la Liga Nacional y dirigente de la guerra en el occidente del país, siempre se mantuvo muy reticente de participar en la guerra, por lo menos ya hasta el final, cuando ya no tuvo otra opción y prácticamente fue una directriz, ¿no?, que tuvo que seguir. Y hay que destacar, bueno, que él siempre fue pacifista. De hecho, a él se le conoce incluso como el Gandhi mexicano por los esfuerzos que hizo siempre desde el ámbito pacífico, ¿no? En Guadalajara él era conocido como el maestro y fue uno de los principales promotores del boicot pacífico, que precisamente se realizó para tratar de revertir estas leyes que estaban afectando a los católicos, de las que ya voy a hablar enseguida. Otro aspecto que no podemos dejar pasar, ocurrió en 1925, un suceso muy interesante, y fue un esfuerzo de calles por tratar de restar poder, repito, todo ese poder político que la iglesia tenía y económico, y que fue algo muy interesante, y se trató de hacer un cisma. En 1925 la iglesia mexicana realiza un cisma apoyado por calles, también apoyado por grupos de choque precisamente de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos de Morones. Estos grupos se alían entre sí y pretenden dar una estocada a la iglesia romana, pretendían quitarle ese poder
precisamente dando origen a una iglesia original de aquí, de México, desligada totalmente de la romana, ¿no? Y pretendían dar origen a la iglesia católica mexicana. Pusieron todavía a un patriarca a la cabeza de esta iglesia cismática, el patriarca Joaquín Pérez Gudar, quien pues todo un personajazo, no sé, me parece que estuvo ligado incluso a los masones. Se sabe que estuvo casado antes de estos episodios. Obviamente esto no le cayó bien a los católicos. Aquí en México les cayó como balde de agua. Ellos se apoderan de templos. Aquí me parece que se apoderan de uno cerca de la Merced. También en algunos estados, como en Aguascalientes, se apoderan de otros templos por la fuerza. Posteriormente el gobierno les autoriza la estancia en esos lugares. Pero la movilización católica hace que estos rechacen esa idea, ¿no?, de mantenerse dentro de esos templos. De hecho, hay conatos de violencia. Los católicos llegan hasta esos templos y prácticamente por la fuerza intentan desalojar a esta nueva congregación. El mismo patriarca Pérez en determinado momento estuvo a punto de ser linchado, tuvo que ser salvado por la policía, por los bomberos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, estos esfuerzos no desistieron y se mantuvieron por algún tiempo. Posteriormente, el patriarca Pérez, antes de morir, regresa un tanto al rebaño, se podría decir. Se hizo las paces con la iglesia en el Vaticano y ya posteriormente regresa y ya muere apegado a la institución romana. Hay que decir que este intento cismático ya había tenido otras dos experiencias similares muy anteriores. Una había sido en 1822, aunque sin tanto éxito, después de la independencia y obviamente por todos los problemas, o por todo, más bien por todo el caos, ¿no?, que se había generado debido a la independencia. Ya se había intentado. Posteriormente, en 1859, también el gobierno liberal había hecho un esfuerzo muy similar. Aquí en este caso incluso se llegó a poner a un dirigente, ¿no?, a un dirigente también, pero al final son esfuerzos que no prosperaron y que bueno, quedan ahí para la historia. Bueno, básicamente la Constitución de 1917, que era revolucionaria y anticlerical, no se había estado aplicando al pie de la letra durante los años de 1917 hasta 1925-26 más o menos. Se había dejado un tanto la tolerancia a la iglesia en sus actividades, pero como les repito, había habido sobresaltos, había habido conatos, quema de templos, expulsiones, asesinatos, en fin, un clima muy muy fuerte. Pero lo que en realidad vino a solivantar la guerra y puso a los católicos en pie de armas fue las reformas que hizo a la Constitución el presidente Calles, particularmente a los artículos 3, el 5, el 24 y el 27. Y también algo que causó mucho enojo fue la reglamentación al artículo 130, lo que viene a denominarse la ley Calles. Les voy a dar aquí una breve reseña de estos artículos y de cómo afectaban a la iglesia. El artículo 3º, que está relacionado a la enseñanza, libertad de enseñanza, era lo que abogaba laicidad, y también educación obligatoria y gratuita, pero el meollo del asunto era que prohibía al clero la enseñanza religiosa y también poseer establecimientos o planteles educativos. El artículo 5, relacionado a la asociación y a la congregación de grupos religiosos, prohibía las órdenes monásticas, las comunidades religiosas, y también de paso prohibía el voto en cualquier asunto político en que estos grupos quisieran interferir. El artículo 24, referente a la libertad de cultos, había libertad de cultos, pero siempre y cuando fueran dentro de los templos o de domicilios particulares.
había libertad de elección, es decir, cualquier persona era libre de elegir el credo que quisiera, pero no había libertad de organización dentro de esos credos. No tenías, o solamente podías estar dedicado a actividades religiosas, pero no podrías con esa congregación incurrir en actividades políticas, económicas, jurídicas o de cualquier índole. Entonces no tenía ningún tipo de representación jurídica. El artículo 27 hablaba de no poseer ni administrar bienes para la iglesia, algo que también no les cayó nada bien. Estas propiedades que eran de la iglesia pasan a ser bienes del Estado y se les empieza a dar otra función. Algunas de ellas son dadas a los sindicatos, otras se convierten en escuelas, en orfanatos, y la iglesia tampoco podía tener vigilancia, ni ningún patronato, ni ningún espacio de beneficencia en estos espacios físicos, a lo cual, repito, se les negaba todo reconocimiento jurídico. Y esto pues sin duda fue algo que puso a la iglesia pues bueno, en un papel pues tremendamente de confrontación, porque estaban a punto de perder todos pues todo este poder que tenían en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, y todo lo que eso representaba, ¿no? Y todos los privilegios que ellos podían tener a partir de estos posicionamientos. Este artículo que sigue es el artículo 130, que trata de regular, más precisamente de controlar las relaciones entre iglesia y Estado, y esto fue lo que se conoció como Ley Calles, y esto precisamente es lo que termina por confrontar a la iglesia, pero también no solamente a la iglesia, sino también al resto de la comunidad católica, que si bien muchos fueron movidos directamente por las autoridades eclesiásticas, muchos salieron de manera espontánea a protestar contra estas leyes que ellos consideraban injustas. A Calles lo consideraban un tirano, y le decían pues que era el diablo, que era Satanás, y que era quien estaba destinado pues a venir a destruir la iglesia. Entonces por eso prácticamente lo veían como el diablo, y era alguien al que tenían que enfrentar a toda costa. Este artículo 130 trataba de regular toda la disciplina externa en cuanto a culto, y repito, no reconocía ninguna personalidad jurídica, pero también de manera más clara afectaba a los sacerdotes en la manera en que el Estado dejaba a los estados de la República para que en base a su número de población ellos determinaran el número de sacerdotes que debían de estar cumpliendo funciones. Ellos habían dado el número de un sacerdote por cada 6,000 habitantes. En algunos estados redujeron ese número hasta 8,000 habitantes. Estos sacerdotes, para ejercer el culto, tenían que ser mexicanos de nacimiento, algo que obviamente afectaba bastante a todo el grupo de extranjeros y de todas las cofradías que venían de diferentes países, que eran bastantes y que estaban siendo prácticamente expulsados, ¿no? Repito, no podían tener ningún tipo de voto en ningún proceso electoral en el país. No se reconocía la validez de los estudios en seminarios que estuvieran dados por ningún tipo de congregación religiosa. No podían construir, ni poseer, ni financiar ningún espacio físico, ningún templo, ningún edificio. No podían criticar a nivel personal, ni en las publicaciones religiosas, la política del gobierno, ni a los políticos como a Calles, ni a Obregón, ni a ninguna de las figuras representativas del gobierno. No podían heredar tampoco posesiones que hubieran estado ocupadas en su momento por actividades de la iglesia. Y algo que sin duda terminó por crispar también los ánimos de los sacerdotes de la iglesia y de la población fue que todos los sacerdotes se tenían que registrar en un censo a nivel nacional, y pues esto no les cayó tampoco nada bien. Fue precisamente uno de los aspectos que más causó
pues enojo a los creyentes. Incluso algunos estados fueron todavía más allá y también pedían que quien fuera a ejercer de sacerdote estuviera casado. Entonces pues fueron muchas trabas las que se estuvieron poniendo para que pudieran cumplir con el culto. Y por último también se ordenó un inventario a las iglesias y pues bueno, este inventario también terminó por enojar a la población católica mexicana, que no dudó entonces en presentarse en diversas iglesias para tratar de prohibirlo, ¿no? Este es entonces, antes de la guerra, el clima que se vivía tenso, de persecución. Vemos que estas leyes, particularmente emanadas de la Revolución de 1917, se empezaron a aplicar al pie de la letra. Empezaron, como les comentaba, las expulsiones, pero también los católicos estaban ya en una posición en que cada vez querían ir escalando pues más, ¿no?, esta confrontación directa, y no se querían quedar pues prácticamente con las manos así atadas, ¿no? Para algunos de ellos, incluso gente muy creyente, había gente que pensaba que el fin del mundo estaba cerca, ¿no? Porque se estaban cerrando las iglesias, porque no iba a haber culto. La gente se congregaba en las iglesias, lloraba, se daban estas últimas misas, ¿no?, en donde el padre tenía que acudir a las iglesias totalmente desbordadas de fieles que ya sabían que las iglesias estaban a punto de cerrar. Entonces ahí se vivió pues verdaderas escenas, por lo menos para la gente creyente, pues de pánico, ¿no? Porque en realidad la sociedad estaba un tanto crispada. Había gente que por supuesto apoyaba la posición del gobierno, había sindicatos que se estaban creando, bueno, el de la CROM que ya estaba, ¿no? La Casa del Obrero Mundial, que también tuvo gran incidencia de parte del gobierno, ¿no? Y lo digo, gran incidencia en forma de choque, porque estos grupos en realidad fueron utilizados por el gobierno de Calles como grupos de confrontación y de choque. Pero bueno, a estas leyes, a la ley Calles, viene una enérgica condena, obviamente, de la Iglesia, del Vaticano y de los creyentes. Mora y del Río, que es la autoridad para entonces eclesiástica aquí en el país más importante, por supuesto que protesta, y lo que intentan en un primer momento es derogar esta ley, pero posteriormente ya los acontecimientos y la misma guerra harán no solamente que los combatientes, sino que la Iglesia se pliegue a una idea de que ya no solamente hay que derogar las leyes, sino que básicamente hay que tumbar también al tirano, ¿no? Hay que comentar para esto que el 31 de julio del 26, que iban a entrar que ya iban a entrar en función estas leyes, anteriormente se había formado un comité episcopal especial, que era el que estaba dando seguimiento a todo el conflicto y era el que daba las directrices en el país. Este comité episcopal se adelanta a la fecha del 31 de julio que Calles había dado para que se empezara a reglamentar estas leyes. ¿Y qué es lo que hace? Que ellos se adelantan 2 días antes y en forma de protesta suspenden los cultos a nivel nacional, algo que estuvo apoyado desde el Vaticano. Esto sin duda no le cae bien al gobierno. El gobierno endurece todavía más su posición, y si la Iglesia suspende el culto, Calles lo prohíbe y manda a cerrar los templos y a inventariarlos. Entonces aquí es donde se da uno de los problemas mayores, porque toda la gente concurre directamente a los templos para abrirlos. Se dan asesinatos, se dan arrestos incluso dentro de las iglesias al momento que los padres estaban dando la misa. Hay bastantes confrontaciones y hay asesinatos.
Entonces esto da pie a que la escalada pues inicie, se empieza a hablar más de la guerra, pero antes ya de caer en los eventos propiamente bélicos, todavía los católicos pacíficos, las diversas organizaciones ya organizados en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, hacen un último intento de boicot pacífico, económico, y un ejemplo de este boicot es que a veces se plantaban las muchachas o los muchachos afuera de los cines, por ejemplo, y a la gente que iba a entrar le preguntaban: oye, ¿tú eres católico? Sí, sí soy. Y ya le decían: oye, pues mira, es que el gobierno, la ley Calles está haciendo, hay que hacer un boicot para que el gobierno pierda el poder. Y pues ya la gente sabía si entraba a la película o no entraba, o si dejaban de consumir ciertos productos, o si dejaban de acudir a ciertos espacios. Este boicot fue muy importante, se desarrolló en muchos estados de la República. Lamentablemente el gobierno estaba tan posicionado, y sobre todo Calles, que tenía este pensamiento prácticamente y estas ganas de destruir en realidad a la Iglesia católica, a la que tachaba de ser un lastre y algo que de alguna manera impedía, ¿no?, que las sociedades mexicanas pudieran alcanzar un límite de razonamiento más alto, y que la modernización no iba a poder llegar porque estaba el pensamiento de la Iglesia arcaico. Entonces tenía esa confrontación muy directa de tipo ideológico, ¿no? A la par del boicot económico, se hace una campaña de recolección de firmas también a nivel nacional para intentar la derogación de estas leyes. Una campaña que al final alcanzaría la cifra de hasta 2 millones de cifras de católicos que trataban de que se derogaran estas leyes, pero que también no fueron tomadas en cuenta. Simple y sencillamente los 2 millones de firmas fueron rechazados totalmente. Entonces, pues bueno, teniendo este ambiente ya cada vez más crispado, la persecución que cada vez se estaba haciendo más fuerte, los asesinatos que ya estaban, y sobre todo también una parte de los católicos que ya pedían pasar a la acción, tomar mano dura en este conflicto. Y ellos lo que pensaban era, pues bueno, con este levantamiento resolver de alguna manera los problemas de orden social, repito, pero siempre a partir de un posicionamiento con una visión de una doctrina católica social de acción, ¿no? A partir de esa visión es como se propone un levantamiento general para finales de 1926 y principios de 1927, un levantamiento que se promueve a nivel nacional y que es ordenado desde la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, porque ya no veían otra opción. Entonces se van a las armas. En este episodio de la guerra, que abarca de 1926 a 1929, a partir de diferentes trabajos, por ejemplo, el doctor Meyer manejaba una cifra aproximada de hasta 50,000 combatientes en toda la República, con actividad en por lo menos 18 estados del país. Trabajos como el de Alicia Sedano manejan una cifra un tanto inferior, entre 25,000 y 30,000 combatientes repartidos en 17 estados de la República también. El caso es que fue una guerra que, si bien no se centró nada más en Jalisco como a veces se piensa, fue un conflicto que abarcó prácticamente todo el territorio nacional, aunque a diferentes escalas, ¿no? Obviamente la región del Bajío fue una zona donde se presentaron los mayores combates, pero eso no quiere decir que otros estados hayan estado exentos también del conflicto o de la guerra en sí mismo. Estados como Zacatecas fueron uno de los principales en donde se dieron actividades bélicas, Michoacán, por supuesto, Jalisco, no se diga,
Guanajuato, en Colima también hubo bastante actividad, hubo actividad en Oaxaca, en Sonora, en el Estado de México, por supuesto en el DF. La actividad pasó a Veracruz, a Guerrero, incluso a Chiapas, en donde a veces parecería que fuera inexistente, pero a partir de los registros que cada vez se van conociendo más y que cada vez son más públicos, se sabe también de organizaciones, de padres, de grupos, sobre todo de personajes que también en algún momento se levantaron para defender la fe en estos territorios, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, el levantamiento se prepara para finales del 26, principios del 27. Obviamente no había una coordinación general y empezaron a haber levantamientos espontáneos en toda la República sin una orden general, sin una dirección visible, por lo menos hasta ese momento. De hecho, antes del 26, antes de que se diera esta orden de levantamiento en diciembre del 26, ya había habido levantamientos prácticamente casi desde un año antes, ¿no? Y aquí tengo una lista que la voy a leer de manera muy breve de algunos levantamientos que ocurrieron. Por ejemplo, desde el 15 de enero de 1926, un personaje muy conocido de la guerra cristera, que fue Pedro Quintanar, quien se levantaba en Chalchihuites, en Zacatecas, ya desde enero del 26, les repito. Ellos se levantan junto con el párroco, inmediatamente arrestan ahí algunos jóvenes acejotameros y se dan varios fusilamientos, lo que hace que pues el levantamiento en Zacatecas se retrase un poco, pero al final se vuelven a levantar posteriormente y hay otras tomas muy importantes en ese estado, ¿no? El 28 de septiembre de 1926, también un cristero muy conocido, Luis Navarro Origel, se levanta en Pénjamo, en Guanajuato. Posteriormente él dirigiría también acciones bélicas en Michoacán y terminaría perdiendo también la vida en combate ya en Jalisco, ya con más adelante de la guerra, ¿no? Posteriormente a la fecha en que la Liga pacta el levantamiento, ya hubo enseguida así levantamientos ya un poco más en forma, y vemos enseguida que el 2 de enero del mismo 27, otro personaje muy conocido en Jalisco, Miguel Hernández, se levanta en Los Altos, ataca a San Julián, precisamente con el regimiento de San Julián, y en este lugar, pues bueno, posteriormente se darán algunos de los acontecimientos, de las batallas y de todo lo que viene a enriquecer todo lo que es el movimiento cristero, ¿no? Porque fue precisamente Los Altos de Jalisco el área donde más, aparte de que más hubo enfrentamientos bélicos, más se congregaron, es donde hubo muchos episodios de todo tipo y donde por supuesto la población fue donde mayormente respondió casi en su totalidad. De hecho, en su momento hubo un gobernador cristero, ¿no? Un gobernador civil cristero que fue Gómez Loza. El mismo 1 de enero del 27 se levanta Jalpa de Cánovas y San Diego de Alejandría en Guanajuato. 4 días después, el 5 de enero, se levanta Dionisio Eduardo Ochoa en Colima. Para el 9 de enero se levanta también Arandas en Jalisco, y en ese mismo enero se repiten tomas en Coahuila, en Tampico, en San Luis Potosí y de nuevo en Zacatecas, ¿no? Con Antonio Acuña y con Ignacio Galván y con Fidel Morán, que posteriormente sería fusilado también, por lo menos un año después del levantamiento. En el Distrito Federal obviamente también hubo actividad bélica. No se puede hablar en los mismos términos porque pues no se cuenta obviamente con el mismo espacio geográfico, ¿no? Que se prestaba, las montañas en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, pero también el movimiento bélico se hace notar de alguna manera. Incluso sí se intenta de alguna manera levantar algún regimiento
y esto hace que varios hombres y particularmente algunos participantes, miembros de la ACJM, se dirijan al Pico del Ajusco con el fin de implantar ahí un núcleo pues prácticamente guerrillero. Y bueno, y hay que recalcar esto de guerrillero porque hay que decir que el conflicto cristero prácticamente fue un conflicto en el que esta estrategia de guerra, la guerra de guerrillas, fue la que prevaleció durante los 3 años. Fueron pocas las batallas, a pesar de que hubo batallas importantes o muy conocidas, no se les puede comparar obviamente con campañas militares como las de la Revolución. Estamos hablando de algunas batallas muy conocidas en la cristiada, como la de San Julián, ¿no? Otras en Michoacán, pero nada comparado a lo de la Revolución. Aún así, bueno, se intenta, la estrategia que siempre se maneja es la guerra de guerrillas, y pocas veces el enemigo se enfrentaba directamente como ejércitos, ¿no?, contra el gobierno federal, que por cierto era un gobierno ya con bastante experiencia que había adquirido durante la Revolución, ¿no? Ahí está el Saturnino Cedillo, por ejemplo, era un ejército que estaba al mando de Joaquín Amaro, ¿no?, con bastante experiencia. Entonces, la guerra de guerrillas fue lo que prevaleció durante estos 3 años, y lo mismo se intentó hacer aquí en el Pico del Águila. Un grupo reducido de ACJmeros se dirige, después de algunas escaramuzas y de robar algunas armas. Obviamente la vigilancia muy estrecha del gobierno, yo diría que por la cercanía que se tiene con la región del Ajusco, hizo que todas las carreteras en determinado momento estuvieran vigiladas, y que pertrecharse y transportar todo el habituallamiento para este grupo pues lo hiciera prácticamente imposible. Eso hizo que en poco tiempo este grupo pues se disgregara. Algunos se dirigen hacia Chalma, otros hacia Ocotepec, algunos otros se van hacia Morelos, hacia Toluca. En este episodio hay que comentar que se les une un ex general ex zapatista, Manuel Reyes, que se vuelca del lado de la cristiada, y que después de este fracaso terminaría siendo preso y fusilado posteriormente en Toluca. Y de hecho al grupo minoritario que quedó de esta experiencia fallida, terminan fusilándolos también cerca de la Marquesa. De cualquier manera, bueno, la actividad bélica continuaba en diferentes estados de la República, y aquí en la ciudad, pues bueno, siempre hubo conatos de confrontación, y por supuesto hubo grupos, por supuesto, que estuvieron ayudando bastante en el ámbito de la logística, de la información y del transporte de municiones para todos los espacios que sí estaban abiertamente en guerra, ¿no? Durante estos 3 años hay que decir que, bueno, los templos se mantuvieron cerrados, el culto se mantuvo restringido. Entonces cualquier actividad de ese tipo estaba siendo perseguida, y obviamente tenía que ser pues prácticamente a escondidas, ¿no? Mucho del trabajo que se hacía en ese tiempo por parte de la iglesia, obviamente hay que decir que muchos padres, muchos clérigos acataron las leyes de calles, y muchos se retiraron y dejaron un tanto las actividades, pero otros no, otros las mantuvieron de manera clandestina, ejerciendo el culto de manera secreta, y otros todavía más que prácticamente padres que estuvieron combatiendo también con las armas en la mano o en la dirigencia, ¿no?, de estos ejércitos cristeros. Entonces, repito, todo lo relacionado con el culto, bautizos, bodas, todo eso se realizaba de manera secreta, ¿no? Incluso a veces en horas de la madrugada tenían que estar bautizando a los niños, la gente se estaba casando a escondidas. Eso en las ciudades, también obviamente en los estados de la República, en donde lo permitía la geografía y en donde más estaba el conflicto acentuado.
la gente lo que hacía era que sacaba las imágenes de las iglesias y las escondían directamente en grutas, en cuevas, dentro ya de las montañas, ¿no? Y algo que recuerda un poco a esto que yo les venía comentando muy al principio, de estas manifestaciones de culto y de creencias en donde a lo mejor no necesariamente ligadas al catolicismo, pero que siempre terminaban ocultando a sus ídolos, ¿no? Dentro de las montañas o dentro de grutas o dentro de algún lago, ¿no? Repito, estos oráculos, piedras, cruces, trozos de madera, ¿no? Que hablaban o que habían caído del cielo y que estaban siendo cultos. Lo mismo ocurría, incluso llegó a haber, me parece que en Yucatán adoraron incluso a algunos cuerpos, ¿no? de guerreros que se proclamaban hijos de Dios y eran enterrados en cuevas y a los cuales se les rendía culto. Algo similar ocurrió durante la cristiada, ¿no? Con las imágenes de los santos, de la Virgen, de Cristo, que eran ocultas, y cuando eran descubiertas, pues la gente era asesinada y las imágenes eran destruidas. Obviamente la gente no podría llevar una vida normal, ¿no? En sus actividades en estas regiones en donde la guerra estaba más álgida. Cualquier campesino que se le ocurriera salir con una estampita de la Virgen o de algún santo en el sombrero, inmediatamente era fusilado sin juicio previo, ¿no? Era ahorcado la mayoría de las veces, castrado en algunas ocasiones y fusilado también en algunas veces. No importaba si eran hombres, mujeres, niños, pero la cantidad de gente que en ese momento se ahorcó por parte del gobierno, pues fue bastante, ¿no? Hay algunas imágenes muy conocidas que incluso se volvieron postales y que antes de conocerse aquí en el país incluso fueron muy conocidas en el extranjero, ¿no? Esa de la estación de trenes, en donde en cada poste de tren hay un católico colgado. Hay otras en donde agarraban algún dirigente católico, algún padre o alguien, repito, que simplemente llevaba un escapulario y era fusilado y colgado para escarmiento del resto de la población. Esto dio paso de alguna manera a un fenómeno muy interesante también, y que tenía que ver con el culto, ¿no? No solamente con las creencias religiosas, sino también ya con el culto personal a varias de estas figuras, incluso también cayendo en el fetichismo en algún momento, ¿no? O en algunos casos de algunos de estos padres o combatientes que fueron colgados o fusilados, se arrancaba trozos de ropa, se recogían botellitas con sangre, se le cortaban las uñas, se le cortaba el cabello. Entonces de todo esto salían pues para hacer estos objetos, ¿no? que eran de veneración y que eran pues muy perseguidos para los creyentes, ¿no? Y que todavía hasta el día siguen venerándose algunos de ellos en diferentes parroquias, ¿no? Particularmente en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en donde hay pertenencias, hay sombreros, hay ropa, hay sotanas, hay zapatos, hay obviamente los crucifijos, los libros, cosas que los padres directamente usaban, ¿no? para las actividades de la iglesia. Entonces todo esto se ha mantenido. En algunos casos había, hay testimonios de gente que llevaba incluso a sus niños y los restregaba, ¿no? en la cara o en el cuerpo de algunos de los padres que habían sido colgados, esperando que de alguna manera obtuvieran algún favor, ¿no? De tipo celestial o milagroso, o curarse, ¿no? De alguna manera. Hay menciones de algunos casos que se consideran milagros, ¿no? En Jalisco, en Michoacán también, de personajes que han interferido de alguna manera en este tipo de sucesos. De otros personajes que fueron colgados, como el padre Tranquilino Ubiarco. De hecho, de él se preserva todavía un trozo
que se cortó del árbol, ¿no? Donde fue cortado. De algunos más se conservan las cuerdas con las cuales fueron ahorcados. Entonces, pues ha dado pie para este fenómeno que a mí me parece muy interesante, y que pues no solamente se ha dado aquí, siempre es algo que desde la Iglesia romana se promovió mucho, y que lamentablemente dio para que a veces aparecieran hasta 7 brazos de algún santo, ¿no? Que dicen que se le habían cortado, y pues había 7 iglesias que decían que tenían el brazo o el dedo o el pie. Entonces se puede prestar también para este tipo de interpretaciones, pero en el caso de la cristiada, lo que hay que mencionar es que sí está bastante bien documentado los sucesos, con escritos, con posteriores entrevistas, ¿no? A la gente que vivió esa etapa, y de la cual todavía hay algunos videos, ¿no? de directos de cristeros que estuvieron en esos episodios. Durante esta guerra hubo algunos otros episodios muy recordados, algunos de los más mencionados y criticados también, dependiendo, como les decía, siempre del lado en que uno quiera analizar este conflicto. Me refiero al del asalto al tren en Jalisco, un asalto que se realizó en abril de 1927, y que muchos acusan a los cristeros de haber cometido exacciones y asesinatos crueles con el fin de saquear un tren que llevaba armas para el ejército, y sobre todo una gran cantidad de dinero que ellos del cual querían disponer, obviamente para seguir con la guerra. En este asalto al tren se acusa directamente a algunos de los personajes más famosos que estuvieron a la cabeza de la cristiada en el estado de Jalisco, particularmente al padre Reyes Vega, al padre Pedrosa. Se dice que Victoriano Ramírez también anduvo por ahí, que Gómez Loza también tuvo alguna implicación. El caso es que ese día de abril del 27 se descarrila el tren, se ataca y bueno, se volteó, pero lo que aquí se ha criticado bastante es que se acusó a los cristeros de haber asesinado a bastante gente inocente que también iban en ese tren y que simplemente eran pasajeros. Algunas otras versiones más apegadas a las versiones de los cristeros dicen que los soldados utilizaron a estos civiles prácticamente como escudos humanos para pues también salvarse. El caso es que murió mucha gente, los trenes, particularmente algunos vagones, fueron incendiados, y todavía hay gente que dice que algunos cuerpos pues fueron ahí dejados para causar mayor impacto, y de esta manera poder acusar a los cristeros pues de todas estas barbaridades, y que fueran perdiendo el apoyo que de alguna manera tenían por parte de los católicos. Y bueno, es un episodio que, les repito, dependiendo de la perspectiva y de quien escriba este episodio, pues va a ser recordado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el libro de Silvano Barba, que en su momento fue gobernador del estado de Jalisco, y era contrario a los cristeros. Entonces él en su relato pues siempre critica, ¿no? Critica estos hechos, aunque obviamente en otros libros que podemos tener aquí a la mano no se tratan los hechos de la misma manera. Pero bueno, como les decía, el conflicto en un principio fueron levantamientos espontáneos. No había todavía durante bastante, por lo menos al principio, no había una dirigencia común, reconocida. Había líderes, caudillos en los diferentes estados, y esto de alguna manera pues también provocaba que no fueran tan efectivos los esfuerzos bélicos que estaba realizando el ejército cristero, ¿no? Necesitaban ellos de alguna manera la profesionalización de su ejército para poder obtener algunas victorias mayores en el ámbito estratégico. ¿Qué fue lo que sucede? Que en 1927 la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa
contrata por un pago mensual en oro a el coronel Enrique Gorostieta, una persona que había combatido había servido del lado huertista, que había estudiado en la Academia de Chapultepec, que había nacido en Monterrey y que había hecho vida militar, repito, del lado federal. En su momento, después de la caída de Huerta, él se exilia, me parece que pasa por Estados Unidos y por Cuba, si no me equivoco, antes de regresar al país, y una vez que regresa, la Liga Nacional lo ficha como posible dirigente o general del Ejército Cristero a nivel nacional. Repito, esto sucede, se da un acuerdo desde 1927, aunque primero él pasa a la cabeza del Ejército Cristero en Jalisco. Posteriormente, ya en 1928, él se hace cargo ya como jefe principal de todo el movimiento armado a nivel nacional, y el Ejército Cristero pues pasa a denominarse Ejército Nacional Libertador primero y después Guardia Nacional. Ya se profesionaliza y se dan algunos cargos para que hubiera más orden de jerarquía en los diferentes estados, y así es como continúa la guerra a partir de 1928, ya con esta cabeza militar pues dirigiendo las acciones bélicas, ¿no? En estos años de guerra, como repito, que abarcaron bastantes episodios, que hubo bastante muertos, sobre todo en la región del Bajío. Se da ahí otro personaje que ya en un momento comentaba sobre él, que es Luis Navarro Origel, que es precisamente uno de los iniciadores del movimiento en Guanajuato, y quien posteriormente pasaría a comandar también las fuerzas cristeras en Michoacán, y después de ahí sería movido también para Jalisco, en donde al final perdería la vida. En estos 3 años de guerra, no solamente estaba ocurriendo, ¿no?, los combates que se estaban dando en Guanajuato, en Michoacán. También hubo muchos episodios importantes y que están ligados de manera muy directa y que se estaban dando aquí en la Ciudad de México. Algunos de ellos son precisamente relacionados con Obregón, particularmente los atentados que hubo contra su vida. En 1927 hubo un atentado contra su vida en el que se lanzan unos artefactos explosivos contra el carro en donde él se desplazaba. En esa oportunidad hubo algunos detenidos, detienen a un obrero que supuestamente después se supo que también había participado en algunos atentados anteriores. Detienen algunos a SJ-meros, pero también requisan un automóvil, ¿no?, que pertenecía a esta organización. Obviamente él salva la vida y posteriormente es presa de otros atentados en Sonora. Le ponen una bomba, ¿no? Intentaron descarrilar el tren, que también falla, y en Celaya intentan matarlo también en 1928, que también un atentado frustrado, pero que al final viene un personaje que es el que concluye esta serie de atentados frustrados y mata a Obregón. Estamos hablando de José de León Toral, un católico convencido, creyente, que asesina a Toral aquí a Obregón, aquí en San Ángel. Y como ustedes saben, pues la figura de Obregón que tiene respecto a la revolución y posteriormente su figura también respecto al conflicto cristero anticlericalista, por lo menos para un grupo, y para Toral o para la Madre Conchita y para el grupo que estaba aquí en la ciudad, él era el principal factor de desestabilización y era la principal, además de Calles, la principal amenaza a la iglesia, ¿no?, y a todo lo que estaba sucediendo. Entonces ellos lo veían como alguien a quien había que prácticamente pues destruir y borrar de la tierra, ¿no?, porque repito, los asociaban directamente con el diablo. Fue precisamente León Toral
quien en una comida que le ofrecen a Obregón aquí en San Ángel, León Toral se hace, él era dibujante, él se hace pasar ahí por el dibujante y le realiza un trabajo a Obregón, y cuando se acerca por la espalda para enseñarle el trabajo que le había realizado a Obregón, saca un arma y le dispara en por lo menos 2 ocasiones. Aquí sucede algo muy extraño, porque también siempre ha habido versiones que no concuerdan y siempre aseguran que hubo más tiradores. Incluso dicen que debajo de la mesa del mismo Obregón pudo haber estado un tirador que le habría asestado algunos otros balazos de manera directa, ¿no? El caso es que pues Toral es arrestado en el mismo sitio, es apresado y posteriormente también es fusilado, ¿no? Hay que decir que Toral también pertenecía a las organizaciones que se habían estado pues con una actividad muy beligerante en los 3 años de guerra y antes también, ¿no? Toral es fusilado, pero con él también fueron apresadas otras personas, entre ellas la madre Conchita de la Yata. Ella es acusada como la culpable, si bien él es el autor material, la madre Conchita es acusada como autora intelectual, y eso hace que sea encarcelada durante alrededor de 20 años, ¿no? Que es trasladada a las Islas Marías. Pero como yo les comentaba, en el anterior atentado en donde le habían arrojado las bombas a Obregón y donde habían requisado un automóvil, este automóvil resulta que era de algún miembro de la asociación de la ACJM, y esto pues tiene bastantes implicaciones en algunos sucesos que posteriormente iban a ocurrir después, y que tienen que ver con personajes, yo diría que con los personajes prácticamente pues más conocidos de este episodio nacional, ¿no? Por lo menos a nivel de la iglesia. Uno de ellos es precisamente Miguel Agustín Pro, del que tenemos algunos libros aquí. Miguel Agustín Pro, él era pues una persona bastante comprometida con la religión. Híjole, no me quiero confundir, si no me equivoco, él era de Zacatecas. Él tiene una formación pues de manera profesional en el ámbito de la iglesia. Él viaja también a Europa, ¿no? Para completar su formación. Si no me equivoco, tiene estancias en Francia y en Bélgica, también en Estados Unidos. Y en determinado momento al padre Pro, a Miguel Pro, se le da la tarea en Europa de regresar a México. En medio de este conflicto de confrontación y de guerra, se le pide pues que regrese y que cumpla con ciertas tareas pues de índole, no solamente ligadas a la iglesia, también de organización, ¿no? de algunos jóvenes, no necesariamente vinculados a la violencia, hay que decirlo, pero sí a la movilización, ¿no? Y a la acción social católica, como ya hemos venido repitiendo. Pues él regresa aquí a México, y en el desarrollo de sus actividades ocurren estos atentados contra Obregón, y el carro que yo les mencionaba ya anteriormente, que había sido requisado durante un atentado previo, es vinculado de manera directa a Humberto Pro, que es hermano de Miguel Agustín Pro. Es encarcelado entonces, es encarcelado Humberto, es encarcelado Miguel también, ya estaba encarcelado Juan Tirado Arias, y aquí también surge otro hecho que no se puede dejar de mencionar, y es la participación, al parecer sí directa, del licenciado Luis Segura Vilchis, que posteriormente, cuando ya tenían preso a Humberto y a Miguel, él se presenta ante las autoridades y él se declara culpable de esos atentados y dice: ¿saben qué? Los hermanos Pro no son culpables, tienen que dejarlos libres.
aquí uno de los principales culpables de los atentados soy yo. Entonces, pues yo soy el que tiene que pagar la culpa o lo que vaya a suceder. Obviamente, pues se le crea medias, lo arrestan, pero eso no significa que iban a liberar a los hermanos Pro. Por el contrario, se les mantiene presos y al contrario se les fusila a los 4 en la estación de aquí, de la policía aquí en la Ciudad de México. Fusilados un 23 de noviembre del 27, ¿no? Miguel Agustín Pro Juárez, su hermano Humberto, el licenciado Luis Segura Vilchis y Juan Tirado Arias, que si ustedes conocen las fotografías o les da algo de interés, ustedes las buscan. Juan Tirado Arias es la persona que sale cubierto con una cobija, ¿no? Porque había estado enfermo los últimos días de su reclusión y estaba como resfriado, entonces es fusilado tapado con una cobija. Estos episodios forman parte, pues, de todo lo que se denomina esta guerra cristera de 3 años. Fueron unos de los episodios más importantes y más recordados y más documentados, ¿no? A la par que el padre Pro, también hubo otros padres muy conocidos e imágenes también que han trascendido, incluso son muy conocidas también en el extranjero, ¿no? Está la foto del padre Francisco Vera, quien con todo y la sotana y el gorro muy característico que usan en las misas, es fusilado, ¿no? Es apresado dando misa y prácticamente sin juicio. En cuestión de minutos es fusilado y hay una fotografía muy famosa en donde el escuadrón de fusilamiento está directamente frente al padre, que viste todo el traje completo, ¿no? Está el padre también que ya mencioné, Tranquilino Ubiarco, también, que es una de las figuras más reconocidas, preso, exhibido en un camión a lo largo del pueblo cuando iba dirigido hacia el lugar a donde lo iban a desvivir precisamente, ¿no? Él en Tepatitlán, a él lo cuelgan en un árbol y todavía se mantiene el pie, aunque en pie el árbol donde lo ahorcaron, ¿no? Aunque ya medio seco y ahí cayéndose, pero de alguna manera hacen que se mantenga en pie, ¿no? Otra figura muy conocida también en este ámbito, el padre Sedano. El padre Sedano también asesinado, fijado a un árbol con alambre y posteriormente utilizado como tiro al blanco, ¿no? por el Ejército Federal. El padre Santo Toribio Romo también, de Tequila, Jalisco. Entonces hay bastantes personajes, más que del lado federal, obviamente reconocidos del lado de la cristiada, ¿no? Que han tomado bastante relevancia en los últimos años, y no solamente aquí a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, después de que hayan sido santificados. Es precisamente el caso de Miguel Agustín Pro. Un personaje también que habría que mencionar, y que por aquí también tenemos algún trabajo biográfico, es el del muchacho José Sánchez del Río, un jovencito, prácticamente niño, que fue martirizado en Zaguayo, en Michoacán, en 1928. Él le pide a su mamá permiso para sumarse a las filas cristeras, ¿no? Con todo esto del peligro que había y las posibilidades de perder la vida. La mamá no muy quería, pero al final, pues bueno, le dejan que participe. El Ejército Cristero en un primer momento rechazaba que él se uniera también, ¿no? Por lo peligroso de la empresa, pero al final terminan aceptándolo como ayudante, y también en algunas ocasiones llevaba el estandarte a las batallas. Él, en alguna batalla, había un general, Luis Morfín, que perdió el caballo y estaba a punto de que lo apresaran, prácticamente de lo que lo asesinaran, y pues dice los testimonios
que aquí José Sánchez del Río le ofrece su propio caballo al general, ¿no? Para que se salvara, y le dice que general, no, aquí pues mi vida no importa, usted sálvese, le da su caballo, el general se sube al caballo y se salva. Posteriormente algunas otras versiones dicen que también reprendieron al general, ¿no? Por haber tomado el caballo y haber dejado ahí a José para que posteriormente perdiera la vida, aunque quizás él no lo sabía. El caso es que a José lo apresan, y un dato es que lo encierran en el baptisterio en donde él mismo había sido bautizado algunos años antes, ¿no? Aquí tiene relevancia la figura de su padrino, de Rafael Picasso, que era una figura de autoridad ahí en el pueblo, y que prácticamente, a pesar de que él era su padrino de este niño, de San José Sánchez del Río, él con toda frialdad pues ordena que al final se le aprese y se le encierre, ¿no? Que se le encierre, y posteriormente pues también que se le fusile. Aquí, repito, él es un personaje muy conocido, uno de los personajes más representativos de este episodio, por lo menos en Michoacán. Y a él, cuando lo encierran, hay algunos episodios que se recuerdan de su vida, ¿no? Ustedes recordarán que cuando se cierran las iglesias y se toman, y en lo más álgido de la guerra, muchas iglesias eran ocupadas por los soldados, y muchas eran convertidas prácticamente en establos, ¿no? Ahí dentro comían, ahí dormían, ahí tenían a los animales, ahí hacían sus necesidades, ahí hacían de todo. Y en esta iglesia en donde en su momento encerraron a José Sánchez, se dice que Rafael Picasso tenía encerrados unos gallos pues muy finos, que al parecer habían traído quizá de Canadá, si no me equivoco, ¿no? Y se dice que este niño, pues encanijado, porque era una ofensa tremenda para él y para la religión, para Dios, que estos animales estuvieran ahí dentro, lo que hace es que los agarra y que los ahorca, ¿no? Los terminó matando a los animales carísimos. Entonces pues esto disgustó mucho a Rafael Picasso, y es algo de lo que se cuenta de las últimas acciones que él le hizo antes, ¿no? de morir. También se dice que incluso todavía escribió cartas a su mamá, San José Sánchez del Río, ¿no? Porque dicen que lo tuvieron, y ahí donde lo tenían había una ventanita por donde pasaba su tía y le dejaban algún taquito para que comiera, un pan, una fruta, pero que él tuvo la oportunidad de también escribir algunas cartas que todavía se mantienen, y que él escribió a su madre pues para despedirse, ¿no? Porque ya prácticamente él estaba dando esta despedida de que ya se iba para el cielo. A él, como digo, pues lo apresan, y en determinado momento lo sacan de donde lo tenían ahí apresado, y lo que pasa es que le cortan las plantas de los pies para torturarlo, y así lo hacen caminar hasta el panteón, a donde ya definitivamente es asesinado. De hecho, la caminata que se hace en Zaguayo, están marcados los pies, ahora están marcados los pies, el recorrido que el niño hizo, ¿no? Y que lo llevaron hasta su punto final, a donde perdió la vida. Se dice que para no provocar a los vecinos y no hacer ruido, en un primer momento no se le disparó, ¿no? Y que más bien él murió asesinado, pues siendo apuñalado, y también con las bayonetas de los soldados, ¿no? que le terminaron quitando la vida, lo asesinan, y ya prácticamente lo echan a un hoyo que habían cavado ahí a un lado en el panteón. Posteriormente sus restos son recuperados y trasladados a donde están reposando ahora, ¿no? Figura similar, la de Carmelita Robles también, que había que comentar de alguna manera, también una figura muy respetada, sobre todo entre las mujeres. Se dice que Carmelita prestó su casa para que dentro se realizaran los oficios, los casamientos, las misas, ¿no? Los bautizos.
En determinado momento también los policías, ¿no? El ejército se da cuenta de que ahí en su casa se estaba realizando estos actos, la arrestan junto con un grupo de mujeres que era muy allegada a ellas, de su congregación, prácticamente las lazan porque les avientan unos lazos al cuello y las exhiben por todo el pueblo, ¿no? Paseándolas. Al final a Carmelita le quitan también la vida y sus restos estarían, pues, se podría decir que perdidos, ¿no? Ocultos, enterrados, por lo menos hasta mediados de los años 60, en que son recuperados y también trasladados. Un personaje más que habría que mencionar en esta coyuntura de guerra, y muy conocido también dentro de las filas cristeras, es Victoriano Ramírez, conocido popularmente como el 14, uno de los soldados más conocidos de los Altos de Jalisco, una figura muy representativa del movimiento, estereotipo incluso también del ranchero de los Altos, ¿no? De estos hombres bragados, valientes, que le gustaban las mujeres, las peleas y que nunca se dejaba de nadie, ¿no? Muchos dicen que más que por convicción religiosa se une a los cristeros, pues porque también él llevaba una vida de bandolero, ¿no? Se especula en ese entorno, pero al final él es uno de los más conocidos y quien más episodios conocidos tiene ahí dentro de Jalisco. A él también lo intentan matar en algún determinado momento, en una celada que le ponen en una casa, pero lastimosamente quien lo termina de asesinar son sus propios compañeros, ¿no? En una traición, por lo menos es lo que se dice. Algunas versiones, como ustedes sabrán, para esto hay versiones de todo tipo, ¿no? Algunas, las más aventureras, dicen incluso que tendría que ver con una mujer que él le había quitado al padre Vega o al padre Pedrosa, que eran los dos padres que estaban ahí con las armas en la mano dirigiendo las acciones en Jalisco, también súper conocidos y muy violentos, sobre todo, ¿no? Padre Pedrosa, que se dice que sin más ni más, hay relatos en donde llegó a ejecutar a soldados así sin ningún proceso jurídico ni de otra índole. Entonces lo mismo sucede un tanto con Victoriano. A él, bueno, para empezar, él era muy eficaz en lo que hacía, aunque también dicen que era un tanto desobediente y a veces estaba pidiendo préstamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para el ejército cristero, llegaba con algún hacendado y pues se llevaban el dinero, se llevaban a los animales, y precisamente lo que se buscaba era acabar con todo eso, precisamente lo que les comenté, de buscar a Gorostieta para que se profesionalizara el ejército y estas cosas dejaran de pasar, tiene también algo que ver, ¿no? Porque ellos querían dar al final un escarmiento a todas las tropas y pues al parecer lo hicieron dando de baja a uno de los personajes más conocidos, más queridos de los Altos, ¿no? A él lo apresan, lo encierran en la presidencia municipal en Tepatitlán. A él lo encierran en Tepatitlán. Estaba la orden de que fuera fusilado un día o dos después, pero él pues ya sabía, ¿no? Él ya sabía lo que le iba a pasar. Obviamente cuando lo agarran no le dejaron ninguna pistola para que se defendiera. Lo encierran. Determinan que un soldado de nombre Refugio junto con otro grupo de soldados fuera a buscarlo y a sacarlo para fusilarlo ya, pero el 14, así como era, pues ya él se aventó su última moneda al aire y dice, pues bueno, si me toca a mí, igual que le toque a alguno de ustedes, ¿no? Entonces cuando abren la puerta, lo último que él hace es abalanzarse sobre la gente que venía por él. Alcanzó ahí a tratar de quitarle el rifle a alguna de estas personas, pero otra persona que lo tenía ahí bien asegurado le da en el pecho, ¿no? Con el rifle, y posteriormente se sabe también que lo apuñalan en el cuello. Entonces así es como muere uno de los personajes más conocidos, más queridos. Hay una placa ahí en el lugar en donde él murió. Por supuesto está el corrido, ¿no? de Victoriano Ramírez, el 14. Hay más de un corrido distinto, ¿no? De él. Y por supuesto ahí están sus libros y es figura emblemática, ¿no? Y muy reconocida del movimiento cristero a nivel nacional. Y bueno, para irle dando un poco ya de
de finalidad a estos acontecimientos. Como les decía, la guerra se concentra, ¿no?, en la región del Bajío, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, pero también en Durango, en Oaxaca, en algunos otros estados más al norte, en donde se están realizando combates, quizás no al mismo nivel, ¿no? Pero hay un hecho que también termina un tanto por influir y que no se puede dejar de mencionar, un poco ligado, aunque no necesariamente ligado al movimiento original cristero, que fue la rebelión escobarista. Ya saben ustedes, en esos años, pues bueno, había golpes, levantamientos, pronunciamientos y desconocimientos de todo tipo por toda la República, ¿no? Prácticamente desde la revolución. Entonces lo que pasa es que Escobar se levanta por allá por los rumbos de Veracruz, Oaxaca. Ellos pensaban moverse para Puebla y posteriormente llegar a la Ciudad de México. Ellos son neutralizados por el mismo Calles, por Amaro, que mandan a miles de hombres a Veracruz y de alguna manera pues sofocan este levantamiento. Pero aquí lo importante es que Escobar ya tenía pactado de alguna manera la entrada aquí a la capital, y ellos habían pactado directamente con la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa para que ellos les apoyaran política y militarmente, ¿no?, en este levantamiento. Y él lo que prometía era que iba a devolver la libertad de culto, que se iban a abrir los templos y que se iba a regresar paulatinamente a una vida normal, ¿no?, en cuanto a las actividades de la iglesia. Es por eso que ellos aceptan. Incluso el mismo Gorostieta también estaba al tanto y ya habían aceptado, ¿no?, este trato. El plan de Hermosillo, que al final no se da, ¿no?, por la intervención federal. Al final, bueno, la guerra dura 3 años. Como les dije, la mayoría de las batallas se dan en un ámbito de estrategia militar ligado a la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque el ejército cristero nunca alcanzó la contundencia como para tener la fuerza total para poder derrocar al gobierno. Y por otro lado, el gobierno tampoco contaba, si quizás contaba con las herramientas o con el poder bélico, no contaba con una estrategia bien definida, y era muy difícil terminar con una estrategia de guerra de guerrillas y de guerra de movimientos, ¿no?, en donde difícilmente podrían tener victorias claras, ¿no?, o sobre terrenos muy particulares, ¿no? Más allá de algunos territorios que controlaron, los cristeros siempre se movieron y dejaron los espacios que controlaban, dependiendo, ¿no?, de la coyuntura bélica. Entonces era muy difícil concluir la guerra por medios bélicos. Había que llegar prácticamente a algún acuerdo pactado, ¿no?, de índole pues política. Esta oportunidad se presenta ya en 1929. Hay que recordar, bueno, Obregón ya había sido asesinado y precisamente se esperaba que él fuera el nuevo presidente, de vuelta, porque ya había tenido él una presidencia entre 20 y 24, se esperaba que él retomara la cabeza a la presidencia y que la guerra iba a continuar, pero esto no sucede así, ¿no? A la muerte de Obregón y terminando el gobierno de Calles, se da un gobierno de Portes Gil un tanto más conciliador, y él directamente abre las puertas, ¿no?, para que se pueda pactar un acuerdo pacífico. Obviamente no se puede dejar de mencionar las implicaciones o la interferencia del gobierno estadounidense, que todo el tiempo estuvo pues siempre, ¿no?, con la mano en la libreta política y con la otra en la pistola para ver de qué forma podían intervenir, ¿no? Esta presión se vio directamente más a través de su embajador, a través de Monroe, y fue él directamente quien a través del Vaticano realiza, o ayuda a que se concreten estos arreglos que se promulgaron hasta el 21 de junio de 1929, ¿no?
Hay que decir que la posición del Vaticano, si bien en un primer momento les apoyó para la suspensión de cultos, a lo largo de los 3 años fueron cambiando diametralmente de posicionamientos, y como fueron viendo el desarrollo de los acontecimientos, fueron cambiando, ¿no? Su actitud se volvió cada vez menos de apoyo a la guerra y menos de apoyo a las actividades católicas militantes, y sí empezaron a abogar ya más por el acercamiento, ¿no?, con las autoridades, sobre todo, repito, con la anuencia del embajador estadounidense, ¿no? También tuvo mucha influencia, hay que decirlo, el episcopado, no el nacional, sino el episcopado norteamericano, ¿no?, que básicamente metió mucha presión para que se llegara a esos acuerdos a mediados de 1929. Después de 3 años de guerra, se pacta la paz, repito, para el 29 de junio de 1929, sin que haya habido un vencedor claro de la guerra. De hecho, en ningún momento se da de manera formal el fin de la guerra, ni tampoco se establece en un documento formal cómo iban a hacer estos arreglos, ¿no? Simplemente se da prácticamente de palabra. Y los soldados cristeros que estaban combatiendo y que el acuerdo los agarra prácticamente en el campo o en la guerra, simplemente son informados, y muchos de ellos dejan las armas o se regresan con las armas a su casa y empiezan a llevar una vida normal. Se da una especie de amnistía en donde se les pide entregar las armas, se van a licenciar, y prácticamente el conflicto se resume en que queda tal cual. Así mismo lo asumen ellos, la Iglesia y el Estado. No hay avances por ningún tipo, y se llega a una especie que ellos, de modus vivendi, que ellos así lo llaman, ¿no? El modus vivendi, en donde ya se toleran las actividades de la Iglesia, y el gobierno empieza a ser un poco más tolerante, y la Iglesia también deja por lo menos un tiempo de incidir en asuntos directamente de manera política, ¿no? Así es como termina este conflicto de 3 años, que obviamente no dejó a los cristeros para nada contentos, ¿no? Muchos vieron una traición, y más que nada del ejército, del gobierno. Ellos vieron una traición de la Iglesia, porque se sintieron utilizados, creyeron que esta guerra había sido para perpetuar estas ganancias, ¿no?, que la Iglesia tenía en el ámbito económico, político, social, y que se habían visto muy amenazadas, y que sí, hasta cierto punto hubo gente de la Iglesia sin escrúpulos, pues que los movilizó, ¿no? Esto no lo podemos ser totalmente totalitarios, ¿no?, porque hay gente que también se entró a la guerra también por la fe que profesaba, ¿no? Y entonces, como lo dije, ahora sí que hay para todos los gustos. Algunas iglesias, fíjense, tardaron en abrir hasta 10 años, ¿no? Todavía después del fin de los arreglos que se decretaron en el 29, todavía tardaron cerradas hasta 1929, hasta 1991 con las reformas a la Constitución en materia religiosa. Y ya con Salinas, creo que en el gobierno, es cuando la Iglesia ya hacen prácticamente de manera formal las paces, ¿no? 60 años, casi 60 años después, ¿no?, con el gobierno. Y pues nunca dejaron de tener de alguna manera, estos altibajos, ¿no? Inmediatamente después del 29, todavía podríamos mencionar que hay que hablar del experimento socialista, ¿no?, con Cárdenas y todo lo que eso iba a implicar durante toda esa década, lo que incluso llevó a que hubiera un segundo levantamiento cristero, que es conocido como la Segunda. Obviamente ya no tuvo el mismo impacto a nivel nacional, fue más reducido geográficamente y también en número de combatientes. El Vaticano ya no lo apoyó directamente, y los combatientes, pues de pasar de 25,000 o 50,000 en la guerra, en la primer cristiada, en alcanzaron un número quizás
de entre 10,000 y 15,000 por lo mucho, ¿no? A la cabeza de Lauro Rocha, que también al final terminaría muriendo, ¿no? Eso, y obviamente pues queda por mencionar todavía algunos otros aspectos que ya no corresponden a la cristiada, pero que sí se enmarcan todavía dentro de un ambiente de confrontación entre el gobierno socialista y la militancia de la iglesia, ¿no? Un ejemplo de ello es el gobierno de Garrido Canaval, ¿no? En Tabasco todavía, y todo esto que implicó la educación socialista, y de lo que hay bastante todavía que hablar, pero que en realidad pertenece ya a otro episodio. Y pues bueno, creo que de mi parte, espero no aburrirlos, haberlos aburrido, sería lo que tengo que comentarles respecto a este conflicto, ¿no? Que ya el año que viene va a cumplir 100 años, y que, repito, va a haber bastante actividad, seguro aquí en la Ciudad de México, pero que ya desde ahorita es muy notorio que hay actividades. Si a algunos de ustedes les interesa, hay actividades. Va a haber un congreso en Cancún, pero hay una lista de actividades para Guanajuato, Jalisco, Zacatecas también, Michoacán en febrero, y obviamente esto va a durar del 26 hasta el 29, ¿no? Y entonces se espera bastante actividad. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho en serio la atención, que se hayan prestado el tiempo de escucharme. De nuevo agradecer al Bazar, a mi amigo Avic, ¿no? Que tenemos la invitación personal de él, ¿no? Y su solidaridad también, y repito, a todos ustedes por su tiempo. Gracias. Agradecemos muchísimo a Lalo esta ponencia, que como ustedes vieron, pues sí está bastante documentado, muy interesante en todos los aspectos que abordó. Y pues también le agradecemos que haya traído todo el acervo que ha ido coleccionando a lo largo de estos 10 años, como nos comentaba, de todos estos libros, algunas cosas muy raras. Y bueno, también los invitamos a que se acerquen a ver este material de exposición. Hay algunas fotografías, discos y los libros. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Ahí está el micrófono disponible por si alguien quisiera hacer una intervención. A ver. Viva Cristo Rey. Viva Calles. Qué gran charla, la verdad es que me llamó mucho la atención.